Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en los distintos lugares de Colombia. Es una alegría nuevamente estar con ustedes. Y en esta recepción de sábado queremos que solamente el Espíritu Santo pueda tocar nuestras familias, pueda tocar nuestra mente, nuestros pensamientos y estar en comunión con nuestro Creador. Queremos que el día de hoy pueda ser un día de grandes bendiciones y que solamente nuestro Creador pueda ayudarnos en cada etapa, en cada proceso que nosotros tenemos. Queremos brindar nuestros cordiales saludos, no simplemente a Colombia, también a nuestros amigos que nos escuchan tanto en el sur, en Argentina, en Chile, en Bolivia y en distintos lugares del mundo. En esta hora, entonces, antes de iniciar con esta recepción, vamos a pedir la dirección divina. Vamos a pedir que todos los que nos encontramos reunidos en casa podamos, ahora congregarnos y pedir juntos el Espíritu Santo. Vamos a orar. Inclinamos los rostros. Te damos gracias, Padre eterno, porque conforme a tu voluntad hemos llegado a este día. Pedimos, Señor, tu misericordia. Pedimos, Padre eterno, que solamente tu presencia pueda ir delante de nosotros. Y al entrar a este santo día de reposo, Señor, que no sea nuestra fuerza, que no sea nuestra humanidad, sino que por tu gracia, Señor, podamos continuar y ser impulsados a la actividad. Gracias, querido Señor, por este sábado. Y pedimos, Señor, que podamos dejar cada pensamiento, cada afán de esta semana, Señor, a los pies de la cruz y podamos entrar en el verdadero reposo que tú nos has prometido. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente entonces en esta recepción de sábado entraremos directamente a la temática en esta tarde. ¿Y cuál va a ser el tema a poder, compartir el día de hoy? Estaremos compartiendo un tema del Antiguo Testamento. Pero ¿qué parte del Antiguo Testamento si el Antiguo Testamento es tan amplio? Vamos a ir a la temporada de los reyes, y en especial a un rey muy especial que es el rey Ezequías. Y estaremos mirando especialmente qué sucedió después de la división del reino. Porque ocurrió algo después de la división tanto de las 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. Algo estaba ocurriendo. Recordemos que después del reinado de Roboam, en esta división pasó algo interesante. Habían reyes al norte y habían reyes al sur. Lamentablemente, los reyes que moraban en el norte, las 10 tribus, habían entrado en una decadencia espiritual mucho más pronto que el sur. Lamentablemente, el falso sistema de adoración, y también, ¿por qué no decirlo?, el impulso de los reyes de no poder gobernar correctamente al pueblo, impulsó, lamentablemente, desde los tiempos de Salomón, en una degradación constante a alejarse de los caminos de Dios. Ya para los tiempos de Ezequías, cuando él subió, y vamos a ir a un relato especial de Segunda de Reyes, capítulo 18, y nos da específicamente la fecha. ¿Quién estaba al norte gobernando? Y en el 3er año de Oseas, hijo del rey Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. En las 10 tribus del norte estaba gobernando el rey Oseas. Y en el sur, mientras él reinaba, entonces comienza también a reinar el rey Ezequías. ¿Cuántos años tenía el rey Ezequías? El versículo 2 nos dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Qué nos dice esto? Entonces, el rey Ezequías comienza a reinar cuando tiene 25 años. Pero algo estaba por acontecer ahora en el norte. Algo iba a suceder, algo muy... Lamentablemente, Dios había tenido gran misericordia con el pueblo en general de Dios. Aunque divididos, Dios estaba detrás de ellos. Pero por su alejamiento, por dejar al Señor Jesús,
ahora se estaba acercando un imperio que gobernaba el mundo. ¿Quiénes eran los que gobernaban el mundo? Eran los asirios. Los asirios se habían establecido, una nación fuerte, guerrera. Ahora iba a iniciar una campaña militar muy grande. ¿Y quiénes iban a ser las primeras víctimas? Se dice que ese mismo año, entonces, también, mientras eso estaba ocurriendo en el norte, en el sur, ¿qué estaba ocurriendo? Nos dice el versículo 3 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Está ocurriendo algo. ¿Quién estaba haciendo lo recto? Cuando comenzó a reinar, versículo 2 del capítulo, cuando comenzó a reinar habíamos dicho que tenía 25 años. Versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4, hizo una reforma interesante dentro del pueblo de Dios. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Bueno, Dios ve la reforma porque ambos, toda la nación judía, toda la nación de Israel, tanto el norte como el sur, había entrado, habíamos dicho, en una decadencia espiritual. Pero ¿cuál era la decadencia espiritual? Alejarse del verdadero estilo de adoración. Los juicios se estaban retumbando, estaban pronto a que las 10 tribus del norte estuvieran a punto de desaparecer. Mientras esos sonidos se escuchaban en el norte, en el sur se estaban haciendo reformas. Se había levantado un rey sincero, se había levantado un rey que estaba tumbando las imágenes, estaba tumbando los ídolos, estaba tratando de alguna manera elevar la espiritualidad del pueblo de Dios. En el capítulo 18 también nosotros vamos a ver algo interesante. Vamos a ver el fin de las 10 tribus del norte. Recuerden que estamos en Segunda de Reyes, el capítulo 18. Y nos dice el versículo 9. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Una de las estrategias principales para poder atacar una nación es sitiarla. ¿Saben? Vamos a hablar un poquito de estrategias militares tal vez. Son bíblicas, fueron guerras que tuvieron que ver lamentablemente, con el desastre, uno de los desastres más grandes, que 10 tribus iban a desaparecer al norte. Sitiaron Samaria, vinieron los asirios, vino Salmanasar, sitió a Siria, no sabemos por cuánto tiempo, ¿y qué pasó? Y nos dice el relato en el versículo 10, y tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, tomando la referencia del rey de Oseas de Israel, y fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Alar, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Ahora, ¿pero por qué habían sido llevadas? Nos va a explicar ahora el relato del texto bíblico. ¿Por qué han sido cautivas estas tribus? Por cuanto no habían atendido, ¿qué? ¿Qué no habían atendido? La voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado y no las había escuchado ni puesto por obra. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, las 10 tribus del norte no obedecieron. ¿Qué no obedecieron? El mandato de Moisés. Reconocer a Dios en el verdadero sistema de adoración. Y lamentablemente había llegado la hora. No es que el juicio llegó pronto, no es que el juicio llegó porque simplemente Dios los dejó a una, no. Pasó un largo proceso. Hubieron muchos reyes. Aproximadamente
Salomón a los cuántos años, bueno, ¿qué año era cuando Salomón o el rey David estaba gobernando toda la nación de Israel? Aproximadamente estamos hablando del año 1050 o 1005 antes de Cristo. Habían pasado aproximadamente 300 años de gracia. 300 años en los cuales se habían enviado profetas, se habían enviado señales. Elías estaba en el tiempo de Acab, en el norte, tratando de hacer reformas, tratando de hacer un llamado al pueblo de Dios. ¿Cuántos obedecieron? ¿Cuántos aceptaron la verdad? Lamentablemente, no muchos decidieron seguir al Señor. Y había llegado el juicio emitido por los asirios. Los asirios vinieron a Samaria, la saquearon, la destruyeron, llevaron cautivo a miles de personas y así desaparecieron las 10 tribus del norte. Es lamentable, muy lamentable. Pero el juicio no simplemente iba a llegar para Samaria, tenía que llegar también para Judá. Aunque Ezequías había hecho reformas dentro del pueblo, recordemos, ¿quién era recordemos, sus predecesores, los anteriores reyes, hay algunos que no habían hecho lo bueno delante de Dios. Tanto así que la idolatría se había hecho tan fuerte y Ezequías tiene que llegar al reino y tiene que hacer reformas, como lo habíamos leído anteriormente. Pero ahora, los asirios habían tomado el norte. No conforme con eso, entonces los asirios van a descender al sur. Y es una de las historias que en esta hora también se va a reflejar y se puede aplicar, escuchen bien, se puede aplicar también para nuestros días. ¿De qué manera? Vamos a ver primeramente el relato bíblico. A los 14 años, el rey Ezequías subió a Sennacherib, rey de Asiria, contra toda... otra vez vamos a leer para que podamos entrar bien en contexto. Subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Nuevamente vemos ahora que el rey asirio que viene es Sennacherib y va a poner cautiva a las ciudades de ¿quién? De Judá. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Qué hizo ahora el rey Ezequías? El rey Ezequías estaba convencido de que militarmente no podía enfrentarse a los asirios. Entonces, ¿qué hizo él? Entonces entraron en un acuerdo económico, podemos decir, en un acuerdo en el cual pudieran pagar algunos impuestos para que Judá no pueda ser invadida. Versículo 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey había encubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Bueno, el rey Ezequías está tratando de actuar diplomáticamente, podemos decir, ante Sennacherib, rey de Asiria. Pero lamentablemente los asirios querían tener el control, querían ser la potencia que controlara todo el mundo conocido. Aquí voy a hacer un paréntesis. Habían 3 enemigos que estaban surgiendo. Aproximadamente cuando esto está sucediendo es el año 722 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? 722 antes de Cristo. Pero la verdadera cautividad llegó para Jerusalén, ¿qué año? El año 605. Llegó la primera, podemos decir, fue la primera deportación de los israelitas hacia Babilonia.
El imperio asirio tenía 3 enemigos. Vamos a ese punto. ¿Quiénes eran sus enemigos? Al norte estaban unas tribus bárbaras, sixiares, un líder de las tribus bárbaras al norte. Entonces estas tribus bárbaras iban a descender más adelante, iban a invadir a los medos y los persas, se iban a volver una nación, primer enemigo. La segunda nación iba a ser Babilonia, que estaba surgiendo, y la tercera nación, que estaba al sur, era Egipto. Así como Dios permitió que los asirios emitieran juicio contra el pueblo de Dios, también ahora Dios, para el año 600, estaba preparando, o antes del año 650 aproximadamente, estaba preparando 3 naciones por las cuales iban a desaparecer al imperio asirio. Hay un texto en la Biblia: el que a espada mata, el que a cautividad lleva, ¿qué dice el relato? Debe ser llevado de la misma manera. Bueno, entonces vemos la amenaza. Diplomáticamente no funcionó. Volvamos a la historia. No funcionó. ¿Qué iba a suceder ahora? Entonces, el versículo 19 del capítulo 18 de Segunda de Reyes continúa diciendo el relato. Entonces, Sennacherib envía podemos decir, un general para tomar una advertencia. Pero ¿qué advertencia iba a ser esta? ¿Cuál iba a ser la advertencia que se había llamado a poder tener en cuenta? Vamos a ir al relato. En el versículo 19 nos dice, y le dijo, Rabsaces. En otras versiones dice Rabsaqué, era el comandante. Y le dijo Rabsaces, decid ahora a Ezequías. Este general fue enviado para dar amenazas al rey de Israel. Así dice el rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo, tengo fuerza para la guerra. Mas ¿en qué confías en que te has rebelado contra mí? He aquí, confías en este báculo de caña débil en otras versiones, en Egipto, el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, por todos los que en él confían. Aquí aparece un punto interesante. Rabsaqué le dice, le envía un mensaje, porque él está en las puertas, y le dice: parece que tú estás confiando en Egipto, en Faraón. Confías en él, pero es una caña débil. No hay Dios quien te pueda liberar. En ese momento entonces Ezequías llama a todo el pueblo de Israel a orar profundamente. Ya las ciudades de Judá habían sido sitiadas. La comida se estaba agotando. Habían muchas cosechas en el campo por cosechar. Pero la mayoría del pueblo estaba sitiada. Estaba dentro de las ciudades. Estaba empezando a escasear. Muchos niños estaban empezando a morir. Y en ese mismo momento, entonces, lo que hace Ezequías es llamar al pueblo a una oración incesante. Pero las amenazas de Ezequías no quedan ahí. El versículo 27 nos dice, el versículo 25, perdón. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Versículo 26. Entonces dijo Eliaquim, vamos al versículo 27. Y el Rabsaces les dijo, me ha enviado mi señor para decir palabras a ti y a tu señor, y a los hombres que están, abre el muro, expuestos a comer. Son palabras fuertes. Ustedes están escondiendo dentro de las murallas,
comiendo su propio estiércol y su orina. Fueron palabras muy fuertes que dice Rabsaces. Entonces Rabsaces se puso de pie, el versículo 28, y clamó a gran voz en lengua judá, en lengua hebrea, dicen otras versiones. Y habló diciendo, oíd la palabra del rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos de Asiria. Rabsaqués se atrevió a decir, Ezequías les está diciendo que confíen en Jehová, no confíen en él. No hay poder que se pueda librar de los asirios. Tenemos el control. Entonces, continúa más adelante, el versículo 33. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones han librado su tierra de la mano del rey de Asiria? No, todas esas naciones que decían tener dioses fuertes han sido cautivadas por nuestra mano. Ahora, versículo 35. ¿Qué Dios de los dioses de esta tierra ha librado a la tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Y aquí este general se le pasó la mano. Porque dice, no ha habido nación fuerte que haya podido soportar nuestra mano. Pero ¿saben? Ni Jehová va a poder librarlos. Y entonces, esta acusación no fue directamente contra el pueblo de Dios. Podemos decir, estaba retando a Dios. Y Ezequías estaba escuchando. Los mensajeros de Ezequías van a Ezequías y le dicen, está allá afuera uno que nos está amenazando. Todo el pueblo se sintió quebrantado. También Ezequías se dio el atrevimiento de decirles a los del pueblo de Dios en la parte económica. Decíamos, no estaba faltando la comida en ese sitio, como en cualquier otro sitio. No entraba, parece que había manantiales de agua en Jerusalén, pero la comida estaba escaseando. Entonces, ¿qué va a hacer este general? ¿Qué ofrece? No escuchéis a Ezequías, el versículo 31, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra tierra, de grano, de vino y tierra de pan. Y les ofrece, ¿no? De viñas, tierra de olivares, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No escuchen a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Saben? Vamos a aplicar ahora este texto final. El rey de Asiria se atrevió a decir, hagan paz conmigo. Ezequías estaba firmemente convencido de que Dios los iba a liberar. En un relato también de este mismo versículo aparece el profeta Isaías y le dice, no cedas, enciérrate en Jerusalén, no vas a lanzar ni una flecha, porque Dios mismo te va a liberar. Entonces Ezequías comenzó a llamar a todos, a todo el pueblo, y comenzó a decirle, Jehová nos va a liberar. Pero ¿qué decía el general asirio? No, hagamos un convenio. El objetivo de los asirios era destruir Jerusalén y llevar cautivos a todas las personas. Les estaba ofreciendo pan, comida, miel, olivares, higos, y les estaba diciendo que podían ir a otra tierra, donde también era rica en recursos. ¿Saben? Vamos a hacer una aplicación en esta hora. El pueblo de Dios
para los eventos finales, de igual manera el pueblo de Dios va a ser sitiado por un sistema económico, un sistema de control. Y asimismo también lo dice en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, los textos famosos en los cuales nos hablan que no vamos a poder comprar ni vender. Apocalipsis capítulo 13, y los versículos, vamos a mirar. Ok. Recordemos que hay una bestia, aparecen en todo caso dos bestias en Apocalipsis capítulo 13, pero la última bestia hace que todos adoren a la primera bestia. Y el versículo 16 dice, y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Comprar ni vender. El pueblo de Dios en este último tiempo está llegando a un momento. ¿Cuál es ese momento? A un momento en el cual el pueblo de Dios no va a poder comprar ni vender. Comprar ni vender. El pueblo de Dios se está acercando a un momento en el cual no vamos a poder hacer transacciones, a menos que usted se someta a este poder. Y va a ser seducido también igual el pueblo de Dios, al igual de esta manera que en la historia de Ezequías. Va a haber uno del lado contrario que se va a levantar. ¿Pero por qué estás sin comprar ni vender? Ven, haremos negocios. Y tú vas a poder comprar y vender y vas a poder continuar. Lo único que necesitas es aceptar esta marca, esta señal. Porque Dios no te va a liberar. Ese es el mensaje oculto en esta historia. Pero ¿qué sucedió realmente en esta historia? Y es ahí donde vamos a ir. Aunque es una historia contada por muchos, una historia en la cual vemos que Dios al final se manifiesta, tuvo un cumplimiento. La historia nos demarca que no fue de noche a la mañana. Hubo un tiempo de gracia, hubo un llamado para el pueblo de Dios. Y cuando se estaban haciendo reformas, cuando se estaban estableciendo nuevas formas de volver al Dios verdadero, viene este sitio, viene esta prueba tan grande para el pueblo de Dios. En ese contexto se presenta. No se presenta en un contexto donde el pueblo estaba desviado, no. El pueblo había comenzado a hacer reformas. El rey Ezequías había comenzado nuevamente a establecer, ¿qué? A establecer un llamado, una conexión. Pero ahora estaba llegando un momento especial. Habían hecho la reforma, habían obedecido a Ezequías y habían sido sitiados ahora por un poder, un imperio. Asiria también representa. Después que pase Asiria, como potencia mundial, vienen entonces los babilonios. Es el mismo rey del norte, porque ellos también vinieron del norte. Ahora, el capítulo 19 continúa la historia. Vamos a ver que viene el rey Isaías y da palabras de consuelo. ¿Quién es tu guardador? ¿Quién es el que te ha liberado hasta este día? Entonces viene el profeta Isaías con promesas. Y la promesa era que ni una saeta, ni una flecha tenía que lanzar el pueblo de Dios. ¿Qué tenían que hacer ellos? Esperar. Habían recibido insultos. Incluso este general se había atrevido a insultar al Dios de los cielos. Y entonces tenemos la oración de Ezequías, pero vemos ahora el milagro más grande. Vamos a mirar un poquito cómo estaba orando Ezequías. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, moras entre los querubines, solo tú, Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras. Es verdad, Señor, lo que están diciendo. Pero el versículo 18 nos dice: y
y echaron fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos, de hombres de madera y de piedra, y por eso los destruyeron. El versículo 19, ahora Ezequías va a reclamar una promesa. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de la mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Cuando nos aprieta el zapato, cuando la situación es muy fuerte, es donde nosotros comenzamos a orar y a clamar de todo corazón a nuestro Creador. Y eso estaba sucediendo. Entonces, Dios no demoró en traer una respuesta para el rey Ezequías. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra de Jehová. Ha pronunciado acerca de él: la Virgen, hija de Dios, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado tu voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Ahora, estaban todos los ejércitos alrededor del pueblo de Dios. No había salida, no había escapatoria. Parecía un momento en el cual el pueblo de Dios iba a ser destruido. Asiria tenía las armas de guerra las más poderosas de las cuales podemos imaginar. Iban a derribar los muros de Jerusalén. Y entonces es ahí donde aparece el grande milagro por el cual habían orado. Versículo 29 nos dice: y esto te daré por señal, oh Ezequías, este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de lo suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis del fruto de ellas. Dios le dice: te traigo una promesa, este año tú vas a comer de los frutos, y el segundo año también, y el tercero también. Ahora, el versículo 31, porque saldrá de Jerusalén el remanente del monte de Sión a los que le salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y nosotros vemos la liberación ahora en el versículo 35 del capítulo 19. Y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana eran todos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a la capital de Asiria, Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras estaba él adorando a su Dios, Nisroch, Adramelech y Sarecer, sus dos hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y en su lugar reinó Esar-Adón, su hijo. Esa fue el triste final de Sennacherib. Los versículos parecen resumir que si en una misma noche el ángel de Jehová haya salido y matado a los 185,000 asirios, fue la liberación más grande y más esperada del pueblo de Dios. 185,000 hombres muertos en una noche. No había ejército y habían sido liberados. En el libro de Daniel nosotros vemos, en el capítulo 12, en el versículo 1, vemos algo interesante, que el pueblo de Dios de igual manera, porque vamos a hacer una aplicación, va a llegar un momento en el cual el pueblo de Dios se va a encontrar sitiado de la misma manera. Va a llegar un momento en el cual el pueblo de Dios va a estar a punto de ser destruido. Y es ahí donde aparece estos versículos de Daniel capítulo 12.
¿quién sale a liberar? Capítulo 2, el versículo 1. Y en aquel mismo tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Y en aquel tiempo será libertado el pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. En el momento más oscuro de la historia, en el momento más terrible de la historia, cuando estemos a punto de perecer, tendremos un libertador. La pregunta para esta mañana, para cada uno de ustedes: ¿cuántos de nosotros estamos haciendo reformas dentro de nuestra iglesia, nuestra comunidad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado en oración constante a nuestro Creador y hemos visto que la prueba se hace más fuerte? Que hemos sido sitiados. Pero en el momento más oscuro de la vida, que cualquier cristiano está experimentando, se va a presentar también la evidencia más fuerte y milagrosa que el Señor espera. Cada uno de nosotros puede pasar o atravesará un momento difícil, o está atravesando tal vez, pero la salida está presente. La salida solamente viene de Jehová, viene del Creador. La salida solamente viene de aquel que tiene la verdad y tiene la justicia. Liberados. ¿Qué te ha sitiado hoy? ¿Te sientes acorralado? ¿Te sientes a punto de decir, ya no puedo más, no hay solución? Es en ese mismo momento donde Dios se va a manifestar, donde Dios, tu libertador, estará presente. Es un relato bíblico, pero no es un relato cualquiera. Es palabra de nuestro Creador. El llamado en esta hora es a que podamos confiar plenamente en Él y que se haga simplemente su voluntad. Quiero invitarles a que podamos inclinar los rostros y reclamar esta promesa. Querido Padre, en esta hora, Señor, reclamamos la promesa de liberación. En las historias bíblicas, Señor, encontramos el milagro, el poder, en la forma en la que tú actúas, en la cual tu nombre es exaltado, Señor. Queremos exaltarte, queremos alabarte. No sé cuántos de nuestros amigos, hermanos, aquellos que nos siguen por las redes se encuentran tal vez cautivados. La presión parece fuerte, la presión económica, la presión social, o esclavos o cautivos por los vicios y las adicciones. Pero querido Señor, queremos simplemente encomendar nuestra confianza plena delante de ti y que solamente tú puedas ser el libertador, solamente tú, Señor, puedas ser el único que pueda hacer el milagro más glorioso sobre cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.